Sean todos bienvenidos. Los invito, por favor, a que todos puedan mutear sus micrófonos y mantenerlos muteados para que algún ruido que pueda haber a su alrededor, ¿no es cierto? De repente un familiar, una mascota, la radio, la televisión, etcétera, no distraiga a quienes van a estar exponiendo y al resto de la audiencia también, que a veces los ruidos distraen y nos impiden aprovechar toda la charla. Eh, Vamos a eh, recibir en el chat todas las preguntas que ustedes quieran realizar respecto de la presentación que hoy día vamos a recibir. Por favor, tratemos de escribir por el chat para que nos resulte mucho más fácil ajustarnos a los tiempos y no nos extendamos más allá de lo que está estipulado. Hoy día la persona que va a dar la presentación es el señor Ricardo Ramírez. Ricardo Ramírez es un artista, es dueño de una academia de arte y desde el mundo de la cultura está dando la batalla que se necesita dar en estos tiempos. Les decía a los que entraron temprano que Ricardo Ramírez de la Casa es miembro del Grupo Patriotas Unidos Chile, es parte del comité de coordinación del Grupo de Patriotas Unidos Chile y además es el presidente del Comité de Formación y Educación, que es el que tiene precisamente la responsabilidad de realizar estas clases que hemos estado realizando con tanto éxito que ustedes mismos han mencionado. Así que le doy la bienvenida a Ricardo. Él nos va a estar hablando hoy día de el origen de la cultura y el origen de la civilización. Adelante, Ricardo. Hola, muy buenas noches a todos. Encantado de estar aquí. Eh, Vamos a hablar un poco del tema que estaba pendiente en base a un proceso que estaban desarrollando con un libro, con un texto que estaban trabajando. Y sí quiero ahondar un poquito, quiero dividirlo en dos partes. Uno en el por qué es importante, y siempre es bueno recuperar y retomar el sentido de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque es importante tener los conceptos, la mirada, la visión, el entendimiento de cómo la cultura va afectando y operando en todo el quehacer social y que nos lleva a, lamentablemente, la situación en la que hoy día estamos. Creo que por eso estamos todos acá eh, dando nuestro tiempo a estas actividades, porque vemos que hay un peligro inminente que se avecina, y eso viene básicamente desde eh, el mundo de la cultura. Entonces, lo voy a dividir en dos. Una parte vamos a hablar un poco de eso y después vamos a hablar del texto y del origen y de la origen de la cultura, de la civilización y del hombre. Eh, si puedo compartir pantalla. Debieras poder, si no, Ya, me avisas para darte privilegio de... A ver, sí, sí se ¿puedes? Sí. sí, está sí. Entonces, eh, eh, compartir. ¿Ven algo? Sí, se ve bien, Ricardo. Ya, perfecto. Ya, entonces, esta es la parte uno de la que quiero hablar. Primero, ¿por qué estamos trabajando en esta área de formación, de preparación, etcétera? Porque sabemos que estamos viviendo un proceso de transformación de nuestra cultura,
nosotros teníamos una cultura que buscaba el bien, que buscaba el desarrollo, que buscaba la armonía, la ética, y hoy día estamos en un proceso de transformación y lo hemos visto, no solo aquí en Chile, sino que en todo Occidente. Y muchos dicen que estamos en una batalla cultural, lo que es cierto, estamos en una batalla cultural. El problema es cuando empezamos a entender o a definir qué es cultura para unos o para otros. Lamentablemente durante mucho tiempo se ha producido que en nuestro sector, en la sociedad en general, hemos ido asumiendo palabras que no son nuestras. Perdón, te muteaste, parece, Ricardo. Se muteó. Ricardo, estás muteado. Ahí sí, ahí sí. Estuve muteado todo el rato. No, 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 no. Desde tu primera frase nomás, no, mentira. Como la última frase. Ah, ya, recién, recién. Sí, Ya. sí, sí, recién. Bueno, entonces, em, es importante que entendamos y definamos cultura rápidamente, encuentro yo, porque mientras no lo tengamos claro, vamos a seguir cometiendo un poco de error. Entonces, eh, aquí hay un proceso que se ha llevado a cabo que viene desde Ockham hasta Jack. ¿Quién es Ockham? Bueno, un sacerdote, filósofo, teólogo del 1300 que empieza a meter esta idea del nominalismo, a separar al hombre principalmente de la idea de Dios, desde una mirada en que lo encierra, digamos, en sí mismo. Eh, y eso va dando una cadena de pensamiento en que terminamos con Jack, que es este actual profesor en la Universidad de Harvard, que está planteando la revolución cultural a través de las ideas de Nietzsche para hacer un marxismo mundial. Eh, Hay una serie de cadenas de pensamiento y ellos van a su vez generando distintas miradas y visiones de cultura, de sociedad, y el problema es que nosotros no tenemos la nuestra. Entonces, por eso quiero que de alguna manera podamos avanzar rápido, resumiendo cómo debiéramos nosotros entender cultura, a diferencia de cómo lo entienden los marxistas. Para cultura nosotros debiera ser el mayor esfuerzo de cada civilización por superarse, por humanizarse y conectarse con los trascendentales en busca del bien, expresados en el arte, la filosofía, la religión y la ciencia. La dirección es señalada por la teología, la filosofía explica el porqué, la ciencia el cómo, y el arte en línea con el paradigma va comunicando objetiva realistamente por medio de la belleza ese paradigma. Toda esta unión de elementos va creando, ¿no es cierto?, leyes, valores, lenguajes, costumbres, identidad. Eso está muy resumido, pero tratando de entender cuál sería nuestra mirada de cultura, ¿eh? Que básicamente es la búsqueda del bien, expresado con palabras bien técnicas que cada una significa, está puesta ahí a propósito, pero si lo queremos resumir, cultura es buscar el bien, ¿ya? Eh, y en las cuatro áreas, ¿eh? En las áreas, en el área de la religión, la filosofía, el arte y la ciencia. Alguien va a decir, pero yo no soy religioso, no importa. Si, después vamos a ver, cuando veamos el origen de las civilizaciones, vamos a ver por qué es tan importante esa parte. Eh, para los marxistas, y aquí quiero hacer el tiro y el contrapunto para que ustedes hagan la diferencia, para los marxistas, como lo definió Marx, es el conjunto de valores materiales, es la acumulación de valores materiales y espirituales, ahí por lo menos concede un pequeño espacio a eso, acumulado en el hombre en el proceso de su práctica histórica social, es decir, a medida de ese proceso, a medida que va acumulando tiene materiales y, entre comillas, espiritual. Eh, Dmitry Cheknokov, en su obra El materialismo histórico, en 1964,
vuelve a precisar la definición de Karl Marx, y él dice lo siguiente, dice, la cultura es aquello que abarca la esfera de lo que es obra del hombre, en oposición a lo dado por la naturaleza. O como se le suele decir hoy, que se enseña en todas las universidades hoy día, que cultura es todo aquello hecho por el hombre que no sea naturaleza. ¿Se dan cuenta la diferencia y la trampa? Cuando me están diciendo que cultura es cualquier cosa hecha por el hombre que no sea naturaleza, nos deja un espacio así gigante para que pueda entrar cualquier cosa y pueda ser tomado como cultura. Es decir, podría ser la violación, la pedofilia, el robo, no sé, pues, la cultura de la no sé qué, la cultura de lo no sé cuánto, y todo caería dentro del ámbito de lo cultural. Esa es la trampa. Bueno, la Nación Unida, como en el año 70, hace un cambio de su propia definición de cultura y se ajusta más a esta, que es marxista. Esta está escrita y definida apegándose a la idea principal de Karl Marx, que todo marxista. Entonces, ¿por qué es importante comprender esto? Porque a través de ese espacio es donde se nos meten, ¿no? Eh, Propagan todo, ¿no es cierto? Ideas, conceptos de formación. Uno, ya antes, cuando me acuerdo que uno era chico, te decían, no, pero qué niñito tan inculto. Cuando alguien obraba mal o con falta de decoro. Hoy día la sensación es como todo es cultura, cualquier cosa. ¿Eh? Eh, Ellos y van metiendo estos conceptos entre gratuidad, igualdad material, porque es igualdad material, no es igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley, también lo vamos a ver más adelante, tiene un origen, y es un origen religioso, es decir, todos somos hijos de Dios, por lo tanto todos somos iguales. Esa idea, ese concepto con los años pasa a las leyes, al mundo civil, y se transforma en que todos somos iguales ante la ley. Pero esta gente, ¿no es cierto?, no está buscando la igualdad ante la ley. No está buscando eso. Lo que está buscando es igualdad material, que es distinto y que es injusto. Porque cuando alguien trabaja con esfuerzo, con ahínco, y en un trabajo X, y otra persona saca la vuelta y los dos ganan lo mismo, están en igualdad de sueldo, pero no están haciendo lo mismo. Entonces, ¿es justo o es injusto? La igualdad es injusta, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ellos hablan de que no existe Dios, por eso están a favor del aborto o del asesinato, digamos, una manera. ¿Cómo ellos no sienten que hay alma, solo somos carne y hueso? Está lo mismo. Entonces, no hay, tampoco hay un ente que eh, pueda esgrimir algún valor, alguna ética. No, si todo está permitido, no hay Dios, o como dice Sartre, no hay naturaleza. Si no hay un Dios que dé una naturaleza, uno puede hacer cualquier cosa. Por eso que ellos vienen con esta idea de que después dice que el hombre se hace, no nace, o lo mismo en su versión de mujer, ¿no? La mujer no nace, se hace, porque ellos van desconociendo un orden natural a nivel trascendental. Y de esa manera se va metiendo la cultura y va pervirtiendo todo. Una de las grandes cosas que me llamó la atención es cuando Nietzsche escribió que no hay hechos, solo hay interpretaciones. Lo que está diciendo, primero, es que no hay verdad, no hay una realidad a que asirse, y segundo, que la verdad va a ser la mentira más eficiente, es decir, la mentira que se logra imponer, esa va a ser la verdad. Entonces, si hoy día están tratando, y ya llevan años, contando la historia del 73 a su manera, no importa si es verdad, lo que están simplemente tratando es de lograr el poder de esa historia para que en el tiempo se transforme en una verdad. Entonces la verdad termina siendo la mentira más eficiente. Y, y eso es el paquete, todo el paquete que viene con la, entre comillas, cultura que ellos están generando, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Primero desarrollaron ideas, conceptos, ahí tienen un proyecto de país, tienen un paradigma absurdo, a nuestro parecer, obviamente, pero lo tienen. ¿Y cómo lo comunicaron? ¿Cómo fueron haciendo esta bajada? A través de los medios de comunicación, que tienen el control, a través de la educación, que tienen el control, y a través del arte,
que tienen el control, y es muy importante y que nuestro sector suele olvidar, porque el arte penetra la mayoría de la población que no está preocupada ni de la... Ricardo, disculpa, se muteó nuevamente tu audio. Recién nomás, recién. Ya, perfecto. Ahí sí, sí. Entonces, el asunto es que va metiéndose a través del arte a las personas que no consumen cultura directa, me refiero a que no están leyendo, no están yendo a charlas tan interesantes como esta, o las que se desarrolla nuestra organización, ¿no es cierto? Sino hay gente que simplemente va de la casa al trabajo, del trabajo a su casa, y va viendo el teléfono, escucha música, ve imágenes, llega a la casa, prende la tele, se pone a ver una película. Todo eso es permear a través del arte, porque ahí está el cine, está la música, están las imágenes que llegan a través de los aparatos digitales, y eso es una manera de ir permeando, ¿eh? Es la idea. Entonces, ¿quiénes desarrollaron esto? ¿Quiénes se preocuparon de esto? Bueno, la izquierda. La izquierda, después de la caída del muro, incluso antes ya habían empezado a trabajar, pero ahí después de la caída del muro, donde ya están aferrados a esta idea, porque el sistema económico que ellos proponían ya queda demostrado que no sirve, que es un fracaso, a lo único que le echaron mano fue a la idea cultural, a la batalla cultural. Interesante ver que cuando Marcuse va a Estados Unidos tratando de hacer la revolución y se topa con una economía vigorosa, todos los obreros cambiaban de auto una vez al año, tenían casa, las mujeres tenían el privilegio de poder quedarse en la casa con su hijo, no tenían la necesidad por hambre de tener que salir a trabajar. eh, el Marcuse dice, chuta, estamos mal, no podemos vender la revolución aquí, y entonces tenemos que generar conflictos nuevos. Y en ese conflicto nuevos empiezan a meter, ¿no es cierto?, problemas raciales, problemas de ideología de género, empiezan a introducir el LSD, que lo desarrollan ellos mismos. Bueno, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt fue la que desarrolla toda esta estrategia de cómo el marxismo puede apoderarse de una sociedad a través del mundo de la cultura. Todas estas personas muy bien preparadas, que fueron desarrollando distintas estrategias para meter el marxismo en la cultura sin que las personas se dieran cuenta. Porque nosotros estamos conformados como seres humanos con dos elementos, pues lo vamos a mirar más adelante, son tres, pero lo voy a decir dos grandes, que es la parte ética y la parte estética. Y se nos puede atacar de las dos maneras en forma directa. Lo que hace el marxismo es primero atacar, sin que nos demos cuenta, a través de la estética. Pero su objetivo no es la estética, su objetivo no es hacer un mono feo porque el mono feo sea feo, lo que su objetivo es penetrar en la parte ética, ¿ya? Y una cosa lleva a la otra, lo vamos a analizar después. Pero la Escuela de Frankfurt fue desarrollando este trabajo, ¿no es cierto? Se mantuvo siempre independiente. Ellos tomaron la mirada sartreana de que los intelectuales tienen que estar independientes de los partidos políticos, porque claro, si el partido político cae o alguien se manda algún error, siempre era la idea de que ellos se mantuvieran con esta sensación de que son intelectuales independientes. Y lo hicieron muy bien, porque hasta el día de hoy creemos todas las basuras que ellos dicen. Creemos que estos filósofos son neutros y que han estado aportando contenido a la humanidad. Y simplemente ha sido un engaño. Es una estrategia del marxismo de venderse como intelectuales neutros cuando en realidad están promoviendo y son militantes de la ideología marxista. El ejemplo bien rápido, creo que ya lo habíamos visto una vez, que en el 2006 el 23º Congreso del Partido Comunista desarrolla ideas, estrategias para lograr, dentro de ellas, dentro de todas esas estrategias, la letra A era nueva constitución. Estamos hablando del año 2006. El final lucro, que estaba dentro de las listas que ahí mencioné, o sea, que estaban ahí puestos, no las mencioné para hacerlo más rápido, y también era parte de su estrategia. En el año 2011 aparece el final lucro y empiezan a transformar
esa idea de los colegios. ¿Se acuerdan de los colegios subvencionados? Que era una muy buena alternativa para la clase media, que fue totalmente destruida. En el 2013, la señora esta tenía el programa de gobierno, justo los elementos del Partido Comunista: reforma educacional, nueva constitución, reforma tributaria. Eh, como ven, la idea de la nueva constitución viene desde el año 2006. Su objetivo era eliminarla porque era un tope para tener el control absoluto. El 2019, bueno, ya no, lo que nos pasó, la insurrección financiada, pagada, planeada, no solo para Chile, para toda América Latina, eh, y posterior a eso, nuestra clase política entregando el poder a la izquierda, a la extrema izquierda. ¿De qué manera? Cediendo al cambio de constitución. Ya, eso era como lo importante. A ver, sí, creo que lo voy a mencionar un poquito. Esto es más chico, pero creo que también les puede servir. Los núcleos de pensamiento, como la Escuela de Frankfurt, son los que van desarrollando ideas. En algunas partes se les llama como la vanguardia. Normalmente se les dice los núcleos de pensamiento, que generan ideas. No son nuestros think tank que conocemos hoy día. O sea, en rigor debieran serlo, pero no lo son. No lo son porque lo que se necesita es crear contenido, no repetir el contenido que dijeron otros. Y eso significa, eso es estar a la vanguardia, de estar proponiendo algo. Y nuestros think tank no están haciendo eso. Y además, si los que analizan lo que hizo la Escuela de Frankfurt, el 90% de lo que hizo la Escuela de Frankfurt tenía que ver con actividades culturales, artísticas culturales, porque ellos se dieron cuenta de que esa era la forma de penetrar en la sociedad. No con discursos, no con charlas, no con libros, no con congresos en, no sé qué, en una, en XX, no sé, para no tirar al agua a alguien, digamos, pero eh, porque al final eso se vuelve algo muy elite, solo lo escucha el que lo quiere escuchar, pero la forma de penetrar en una sociedad es a través de los medios masivos, como la música, el cine, o sea, las actividades artísticas. Y cuando se logra tener un núcleo de pensamiento claro, eso se va desarrollando hacia abajo, por irradiación, por socialización y por validación, al final se termina estableciendo. Va pasando por distintas categorías y termina generando una opinión pública. La opinión pública, para ir pasando de introducción y redacción, la opinión pública, cuando tomas las ideas de izquierda eh, y la acepta, como por ejemplo, fin al lucro, la sociedad se volvió loca, empezó a decir que el fin al lucro, el lucro era malo, cuando el lucro es bueno, el lucro eh, cuando tú ganas algo por tu propio trabajo, eso es lucrar, es el esfuerzo que tú tienes por tu trabajo, por cualquier trabajo. Y esa idea se mete en la cabeza, se valida, la gente la repite como loro, porque ya empezó a hablar mastictoide, como dice un amigo mío. Ya estoy hablando mastictoide, porque está repitiendo las cosas que dicen los marxistas. Y se valida, eso después sube, se legitima y se formaliza en el Congreso. Y el gobernante que esté de turno da lo mismo. Todos estos cambios que hizo la izquierda, que fue en el fondo fue la agenda del Partido Comunista, se hizo sin aumentar su cantidad de diputados. Se fijan que a ellos le importó un comino tener, oye, ¿cuántos diputados tenemos? Hoy, hoy día no ganamos el presidente, no salió electo. No, no, a ellos no les interesa, porque saben que en el fondo lo que se logra provocar cambios es a través de este camino, a través de generar una idea en la opinión pública, de meter ciertos conceptos, y esos se van a validar solos. Después se van a formalizar en el Congreso. Cuando ya llegan arriba, cuando ya están arriba, solo van bajando, se formalizan, se consolidan, se sacan leyes y ahí estamos fregados hasta que se pueda hacer una ley nuevamente. Recordar que Antonio Gramsci dice que la conquista del poder es previa a la
perdón, la conquista del poder cultural es previo a la del poder político, primero. Y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión artística y centro universitario. Este tipo lo tenía súper claro y la Escuela de Frankfurt, ojalá la estudie, eh, lo aplicó y ganaron. Esto es un resumen. Cuando uno tiene un núcleo de pensamiento, tiene ética, tiene una mirada de religión, en el fondo tiene una cosmogonía, un origen, una cosmología, un orden y un paradigma de sociedad. Entonces tiene religión, arte y filosofía. Y se comunica hacia abajo por los tres, a través de los medios masivos, a través de la educación y a través del arte. Eso no se les tiene que olvidar. Los think tanks tienen que estar siempre independientes, porque si están aferrados, encadenados o amarrados a un partido político, pierden valor, dejan de cumplir su efecto en la sociedad. Porque dice, pero este think tank es de tal partido, entonces todo lo que diga ese fulano, todo lo que escriba ese fulano, todo lo que publique ese fulano, ya carece de valor porque va a estar inmediatamente asociado al partido político X. Entonces, de nada sirve que un partido político diga, si nosotros tenemos nuestros think tanks, tenemos nuestro propio núcleo de pensamiento. No está generando cadenas de pensamiento hacia abajo, porque si el think tank está ligado a tu partido político, ya está teñido y carece de esta aura intelectual. Las organizaciones de activistas también tienen que existir y también se manejan aparte, obviamente haciéndole caso al núcleo de pensamiento. El mundo creativo, bueno, eso ya lo digo. ¿Por qué es importante la mirada de sociedad y cultura? Porque desde una mirada, que es la que estamos tratando de mostrar, que no es la marxista, termina en una sociedad que está desarrollada y que busca el bien. Siempre, mira, no es tan falso como lo hacen los marxistas que tratan de decir que vamos a tener el cielo en la tierra. No, no es eso. Nos vamos a seguir matando, vamos a seguir haciendo cosas malas, van a seguir habiendo personas malas que hacen cosas malas, personas buenas que hacen cosas malas, pero vamos a seguir sintiendo, y esa es la gracia, de que eso estuvo mal. ¿Ya? Cuando alguien, X persona, va y un pedófilo o viola a un niño, uno dice, oh, esta persona, y nos parece mal, nos parece que eso está mal. Mientras nosotros sigamos sintiendo eso, es que la sociedad es sana y está bien. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es que el camino, la visión que tiene esa sociedad está bien porque logra reconocer sus propios errores que hacen los ciudadanos, sus propios males que hacen los ciudadanos, como males. ¿Ya? En una sociedad que plantea la nada, eh, donde está el nihilismo, el vacío de todo, eso desaparece. Cualquier cosa es cualquier cosa. Si tú eres pedófilo, si tú eres violador, si tú eres asesino, si tú eres no sé qué, a nadie le importa, porque no hay una verdad que defender, no hay un orden al cual sostenerse. Ese es el problema. Eh, Dentro de una mirada un poquito más eh, esquemática, podemos entender que cultura, ¿no es cierto?, como lo dijimos al comienzo, es religión, filosofía, arte y ciencia. Después voy a volver al tema de por qué religión tiene que estar. Religión, filosofía, arte y ciencia. ¿Ya? Y esto es interesante, ¿eh? Porque en nuestro sector, en paréntesis grande, llamémoslo derecha, nuestro sector suele tomar 3 de las 4. Habla de religión, filosofía y ciencia, y deja el arte afuera. Y el sector de la izquierda, al revés, toma arte, ciencia y filosofía, y deja la religión afuera. Entonces, es divertido, porque hoy día en la izquierda, con el arte, ha ganado todo lo que ha ganado. Y nosotros, en la derecha, que no hemos usado el arte, no lo hemos usado, porque dijimos, no, esa cuestión que la mueve el mercado, eh, vamos perdiendo. Entonces, bueno, pero volvamos al gráfico.
tenemos religión, filosofía, arte y ciencia. En nuestra mirada occidental, ¿no es cierto? Genera una visión, y esto fue histórico, ¿eh? Esto no es una imposición, también lo vamos a ver más adelante en la lámina que viene, cuando nos metamos en lo que es el paleolítico, el neolítico. Esto genera una visión teísta, es decir, de Dios, ¿eh? Deísta, de un Dios personificado, un Dios en la naturaleza, o incluso de politeísta. Da lo mismo, o sea, hay una visión de ahí de algo grande, trascendental, y que viene de una mirada de una revelación. Eso va creando una especie de teología natural, es un orden de filosofía en base a una revelación. Lo que permitió generar concretar y aseverar de que hay una esencia objetiva, y eso tiene que ver con el orden, ¿no? Una esencia objetiva, una esencia natural y una esencia espiritual. La realidad, lo que la realidad es para nosotros conocible. Es decir, yo puedo acceder, y acá tengo mi taza, me estoy tomando mi café, es conocible. Yo puedo conocer si esta es una taza, si esta está caliente, si está caliente. ¿Tiene sabor a café? Tiene sabor a café. La realidad es conocible, ¿eh? Hay un orden natural, cuando yo lo descubro hay un orden natural. Si esto lo dejo caer, se rompe, porque hay una fuerza de gravedad, hay una ley natural en la realidad. Si yo mañana me muero, esta taza va a seguir existiendo hasta que alguien no la destruya. Por lo tanto, la realidad es independiente de mí y al mismo tiempo es objetiva. Esta taza la puedo ver yo, la pueden ver ustedes. Hay un mundo en el cual logramos una comunión, estamos conectados en un mundo real. Bueno, esto es tan es simple, pero que la izquierda nos ha llevado a un extremo tal que es incluso necesario volver a decir. Eh, Hay una realidad conocible, hay un orden natural, acercarse y buscar la verdad a través de este orden, de la realidad, y yo intento mirar, ¿no es cierto?, qué sé yo, veo la cara de mi madre, digo, oye, aquí hay un orden en su cara, en su armonía, en su estructura, algo invisible, veo un gatito también, y, oh, pero mira, y ese perrito, y el árbol, y el paisaje, voy encontrando en la realidad ciertos elementos que son trascendentales. Hay una verdad, hay belleza, hay bien, hay una unidad. Esos trascendentales derivan, ¿no es cierto?, en una ética, en una estética, todo esto es axiológico, estética, ética, una humanización. ¿Eh? Yo intento ser humano, intento buscar el bien, aunque me den ganas a veces de comportarme como animal, porque eso también es parte mío, es parte de mi cerebro eh, más primitivo, digamos. Pero como mi objetivo es acercarme al bien, me voy humanizando, ¿ya? Y estoy buscando cada vez aumentar el crecimiento de la dignidad humana. El, eh, Todo eso lleva a una aspiración, y esa aspiración es el amor, el orden, la libertad, la justicia, la superación, el conocimiento, la diversidad, la verdad, la bondad. Y siempre tiene una inclinación hacia la búsqueda de la felicidad. Felicidad no se trata de estar contento, ¿eh? No es así como idiota, soy feliz, sino que como un sentido de realización, ¿eh? También te puede dejar contento, pero es como más profundo, ¿no? La felicidad, el bien, la belleza, la paz social, el progreso, el respeto, el deber, todo eso es cultura para nosotros, ¿ya? Eso sí que es cultura. Entonces, ¿cuál es la mirada marxista? La mirada marxista va en un sentido completamente extraño, porque ellos no niegan la religión, parte de que la religión no existe, de que es un engaño, que no es ilusión, que el hombre lo inventó, que no sé qué. E incluso podrían hasta tener razón, el problema es que eso genera consecuencias, que las vamos a ver más adelante. La filosofía deja de ser filosofía porque se transforma en una ideología, es decir, trata de sostener un punto a toda prueba. Ellos no se cuestionan a sí mismos si el marxismo está bien, sino que ellos tratan de defender el marxismo a toda costa. Por lo tanto, es una ideología. El arte se transforma en un panfleto que propaga el dogma y, marxista, de izquierda,
y la ciencia pasa a ser, entre comillas, su religión, pero igual está sometida, ¿no es cierto?, a la ideología, una especie de cientificismo. Eso da eh, creencias. ¿Creencias de qué? De ateísmo militante. Y aquí es importante entender que ateísmo militante no es lo mismo que agnóstico. Agnóstico es cuando una persona dice, mira, yo no sé si existe Dios, no lo puedo afirmar ni lo puedo negar. Mientras no hay una prueba, mientras yo no vea algo, bueno, eso es ser agnóstico. El ateísmo es distinto. El ateísmo es ir en contra de la idea de Dios. Eso es ser ateo. Yo creo que no existe y tengo que luchar contra cualquiera que crea que sí existe. Entonces tenemos el ateísmo militante, el ateísmo práctico y el agnosticismo que termina sirviendo al mismo propósito, aunque no está del todo mal. Eh, la esencia, en este caso, es subjetiva, es decir, es cualquier cosa, o, y eso lo vamos a ver por la cadena de pensamiento de los distintos filósofos, o no tiene. Hay otros filósofos que dijeron, no, no tiene, no hay nada, no hay ni una esencia, como Sartre. O, o es solo materia, como le decían los materialistas, ¿no? Comte. Eh, o es solo accidental, o es contingente. ¿Ya? No hay esencia. En resumen, no hay esencia. La realidad, y ese es el tema de que nos parecía tan obvio, pero aquí está claro, la realidad no existe, para ellos es irreal, porque ellos dicen, no, es que todo lo que yo siento puede ser un engaño, no, es que todo lo que yo miro lo estoy imaginando, es que no sé si yo puedo conocer la realidad, entonces es incognoscible, no tengo acceso a conocerla. Eso lo dicen unos filósofos, después vienen otros y dicen lo segundo. Después lo tercero, la realidad es subjetiva, es lo que a mí se me venga en gana, es lo que yo quiero. Si hoy día quiero ser jirafa, hoy día soy jirafa. ¿No? O la realidad es una construcción, no, hoy día lo voy a construir porque yo voy a decir con mis palabras tal cosa, yo construyo la realidad. O es inconsciente o es azarosa. En el fondo lo que quieren decir con todas estas variaciones a través de la cadena de pensamiento de todos los filósofos de varios, más de un siglo, ¿no? Es que la realidad para ellos no existe. Todo eso con el fin de oponerse al primer punto de la parte de arriba. Solo ellos se dan mil vueltas porque lo único que buscan es oponerse al punto de la parte de arriba de la verdadera cadena de cultura y civilización. Eh, después, bueno, no hay trascendentales, todo, como no hay sustancia, hay sustancial. Ellos son antimetafísicos. Ellos son antimetafísicos. Dicen, no, la metafísica no existe, no tiene que haber. Después dicen, no, yo soy ametafísico. O sea, ¿de qué me está hablando? No sé de qué es eso, ni lo conozco ni sé su nombre. Ellos se dejan llevar por el deseo, ese es su norte, lo que uno sienta. Acuérdense de lo que decía este filósofo Foucault, que en el fondo si uno no, el peor pecado era no entregarse a sus deseos. Eh, todo se vuelve híbrido, todo se vuelve líquido, no hay sustancia, no hay sustancia. No hay trascendentales, no hay sustancia. En los valores, bueno, son valores entre comillas, ¿no es cierto?, relativos, porque el fin justifica los medios. Si yo quiero, ¿no es cierto?, hacer X cosa y significa que tenga que morir no sé cuánta cantidad de millones de personas para lograr ese objetivo, da lo mismo, porque el fin justifica los medios, ¿no es cierto? No, si yo tengo que robarle a esa persona que logró con su esfuerzo algo para dárselo al otro que es más pobre, da lo mismo, yo robo, porque el fin justifica los medios, y voy y se lo quito, le quito lo que esa persona logró para dárselo al otro. ¿Ah? Esto es como muy similar a lo de Judas, ¿no? Lo de Judas con el tema de la del aceite de Magdalena, ¿no? Cuando llega a la boda y le unge los pies a Jesús con un aceitito, y el Judas le dice, pero maestro, hubiésemos podido darle todo, ese aceite era caro, ¿ya? Supongamos que él lo calculó en no sé cuántas monedas, en su mente rápida. Entonces miró para el lado y calculó y dijo, ay, este aceite vale no sé cuántas monedas de oro, podríamos haber ayudado a los pobres. Y obviamente Jesús lo mandó a freír mono, porque en el fondo lo que está haciendo el Judas es mirar para el lado
para quitarle lo que tiene a Magdalena, que es de ella, es su aceite, con su trabajo, con su esfuerzo, ella está haciendo lo que quiere con su trabajo y su dinero, pero Judas está mirando hacia el lado y dice, hoy, y mira que tiene harto, quitémoselo para dárselo a los pobres. Y en el comentario de esa cita de la Biblia, que ustedes la pueden buscar, es muy interesante porque la conclusión a la que llega, creo que es Juan, no me acuerdo, dice, y sale así, tal cual, ustedes lo pueden encontrar, está citado tal cual, dice, y Judas pensaba esto no porque amaba a los pobres, sino porque era ladrón. Eh, bueno, estamos en esta parte de el fin justifica los medios, los antivalores, ¿no? O valores para ellos. El hedonismo, el nihilismo de la nada, la inmoralidad, el libertinaje, la degradación, la corrupción, la mentira. La mentira porque para ellos la verdad no existe. Todo esto es del marxismo actual. Tenemos después a qué aspiran, bueno, aspiran al igualitarismo, a la deshumanización, por eso que quieren que las leyes de los animales y de los hombres sean los mismos, que las plantas, que la no sé qué, o sea, poner todo, no es que quieran elevar el nivel de un animalito al nivel de un hombre, no, ese es el engaño, lo que buscan es deshumanizar al ser humano. Que no hay identidad, no hay identidad en los pueblos, no hay identidad en las naciones, no hay identidad en las personas mismas. Eh, Buscan la orfandad, porque su objetivo es destruir la familia, o sea, son antifamilia, está escrito ahí, capítulo 3 del manifiesto del Partido Comunista, para que lo busquen, y es gratuito. Congelaste, parece, se me cayó. Ellos quieren destruir No, la familia. está. Eh, en, la esclavitud, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué esclavitud? Porque en el fondo es una dependencia del Estado. Eh, el robo, no hay propiedad privada, eso ya lo. Y la inclinación es hacia el totalitarismo, la lucha social, el resentimiento, la envidia, la injusticia, la violencia, lo feo, lo grotesco, lo barbárico. Y esa es el contrapunto. ¿Hacia dónde estamos moviendo, no? En estos últimos 4 años, hacia lo barbárico. O sea, basta con que se den una vuelta a Plaza Italia, al GAM, y van a ver que no estoy exagerando, están destruyéndolo todo, haciendo orgías en la calle, frente a niños, destruyendo iglesias, quemando supermercados, etcétera, etcétera. Ya. Bueno, esa era la pequeña introducción. Les voy a hablar ahora un poquito de lo que de lo que nos atañe hoy día, que era el origen, ¿no? Me voy a saltar esto. Sí. Eh, ¿Qué era esto? Mm, me voy a saltar harto para. Acá está. Acá está. Ya. Bueno, traté de hablarle bien rápido porque sentí que era importante siempre recuperar y retomar el sentido de por qué es importante la cultura, ¿ya? Que se nos olvida y sobre todo nuestro sector lo deja bien afuera. Vamos a hablar del origen. El hombre, ¿no es cierto? Como hombre tiene no está todavía 100% probado, pero tiene una descendencia, una transformación eh, desde los distintos hombres que se han encontrado, que tienen varios periodos, con distintas formas craneanas, con distintas capacidades. Bien interesante porque incluso algunos no se podían reproducir entre ellos, porque
así de diferentes especies que eran, por así decirlo. Hasta que tenemos ya al hombre que hoy día es eh, el Homo sapiens. Es decir, si nosotros tomásemos un Homo sapiens de aquella época con un hombre de ahora, eh, se podrían reproducir. ¿Por qué? Porque son de la misma especie. ¿No? Esto ocurrió hace alrededor de 200 millones de años antes de Cristo, perdón, 200.000 años antes de Cristo, donde se empiezan a reconocer las primeras eh, rastros de seres humanos en, en el mundo, haciendo cosas, ya sean flechistas, ya sean muertos que se enterraron, son como los más antiguos hasta ahora, aunque siempre se puede encontrar algo más antiguo mientras los avances arqueológicos se sigan desarrollando. Esta línea del tiempo no sé si la alcanzan a ver completa, me encanta porque me muestra y me pone en un plano bien humilde en cuanto a lo que son. Toda esta línea son, cada una de ellas son 1.000 años, 1.000 años, 1.000 años, 1.000 años, 1.000 años, 1.000 años, 1.000 años. Aquí tenemos 70 y tenemos 80, eh, desde los primeros, ¿no es cierto?, eh, rastros que hay de los seres humanos. Pasamos por varios periodos de glaciación, pero todo este periodo, todo, el hombre estuvo viviendo, sobreviviendo, existiendo, aprendiendo, desarrollando cosas. Es muy importante que todo eso fue el ser humano y fue en un periodo difícil, porque fue el periodo glacial. Entonces, no es que la tuvo fácil, tuvo lo más difícil que pudo haber habido en ese momento, muy duro. Y acá al final, donde está la flechita más chica, más pequeña, es donde estamos ahora. El año cero, estas dos rayitas son los 2.000 años que llevamos, y todos los demás fueron nuestros ancestros sobreviviendo, viviendo, aprendiendo en la Tierra. Y es muy importante visualizarlo así, porque en el fondo somos hoy día, y toda esta batalla y todo lo que estamos haciendo es una cosa enana, es una cosa pequeña dentro de un espacio de historia gigantesco como humano. Vamos a ir mirando un poquito cómo se va desarrollando esto. Eh, Tenemos varios periodos donde se van descubriendo los rastros, las flechitas, las distintas herramientas que ellos iban desarrollando, el control del fuego, etcétera, etcétera, hasta que tenemos ya una época en que empiezan a formarse grupos un poco más homogéneos. Y también es interesante darse cuenta que durante todo el periodo antiguo, eh, ellos siempre les llamó la atención la vida. Hay una noción de lo trascendente, la muerte, la vida y la muerte son cosas vitales que están permanentes. Y eso hace que los primeros dioses que ellos tienen son diosas, ¿no? Son dioses mujeres, porque ahí está la clave de la vida. Si no hay una mujer que pueda tener otro ser humano, entonces todo esto se fue a la mierda. Y ellos lo tenían tan claro que transformaron a sus dioses en eso. O sea, era el centro, la mujer de esos hombres. Vivían protegiéndola, vivían cuidándola, vivían en una comunidad, y siempre preguntándose hacia lo trascendente, hacia la muerte, hacia si hay algo más. Acá tenemos una casa del Paleolítico. Es una reconstrucción que se hizo en Turquía porque se encontraron unos restos, y se hizo una réplica. eh, se puede ver cómo era. Ellos dormían arriba, ya en esos palitos que están arriba, ese era el lugar donde dormían, abajo donde cocinaban, y bueno, porque era peligroso, obviamente, entonces siempre se mantenían con cuidado. Acá tenemos la imagen de una diosa. eh, Tiene como los dos bracitos encima del pecho,
y se supone que está embarazada, ¿no? Entonces era como la vida, la vida. Y siempre fue importante. Tenemos a otra, es la imagen del lado, una pintura de Lascaux, donde una científica trata de averiguar si es que hay una correlación entre las pinturas y las constelaciones de aquella época. Hizo un trabajo con unos astrónomos que hicieron una simulación de estrellas hasta llegar a la época en que fueron pintadas y encontraron que, por ejemplo, la constelación de Tauro, ¿no es cierto?, era muy similar a lo que habían pintado en relación a ese toro. Eh, no está 100% comprobado porque igual hay pinturas que son muy diferentes, pero por lo menos hay alguna evidencia de que ellos ya mantenían una concepción de estar mirando lo trascendente, el espacio, las estrellas, una mirada, una búsqueda. Y acá tenemos nuevamente la misma imagen de la diosa, eh, y acá hay un bajo relieve que, que tiene como una especie de cuerno, ¿no? Una especie de cuerno con unas 14 rayitas. Algunos piensan que puede ser una especie de luna, por un ciclo lunar. Podría ser, tendría que tener 13, ¿no? o 12 lunas, pero tiene más rayitas que las que se debería. Pero parece más que nada un cuerno, o forma un cuerno, o cuerno de la vida, o algo así. Pero lo importante es que está con la mano en el vientre, ¿no es cierto? Como si estuviera embarazada, que también está evocando lo mismo, ¿ya? Interesante cómo hacen los rulitos de la cabeza. Eh, Acá tenemos más pintura. Si se fijan, a medida que fue pasando el tiempo, a diferencia de lo que decían eh, eh, las personas que van estudiando el lenguaje, que en el fondo uno, a medida que el cerebro iba evolucionando, se iba volviendo más abstracto. Bueno, las pinturas de los prehistóricos contradicen eso, porque a medida que iba pasando el tiempo, se volvían más realistas. Había una correlación mucho más cercana a la realidad, y lo ejecutaban con gran maestría. Porque, volviendo al punto anterior, ¿no es cierto? Siempre se pensó que de alguna manera las civilizaciones partieron porque en algún momento, cuando terminó la glaciación, los tipos se asentaron, empezaron a desarrollar agricultura, y después de eso desarrollaron una ciudad, y después de eso desarrollaron una religión, o un templo, o lo que sea. Bueno, los últimos estudios han ido demostrando que no fue así, que antes que todo fue los centros de ceremonia, los centros religiosos, los centros de adoración, que no estaban, era una mezcla entre adoración, astronomía, eh, m- algo místico, todo era una sola cosa. Y ellos viajaban, porque los centros estaban ahí, eran físicos, estaban en un lugar determinado. Entonces, en este periodo glacial, ellos viajaban para eh, concentrarse en un momento determinado de espacio, en ese lugar, ¿no? En un momento de tiempo, en ese espacio. Y cuando el periodo glacial empieza a menguar, y empieza a ponerse todo mucho más fácil la vida, no solo ellos se asentaron muy cerca de estos centros, y ya habían reconocido anteriormente, sino que además en algunos casos se construyeron la ciudad ahí mismo, en el mismo lugar que usaron durante milenios para peregrinar. Terminaron transformándose en su ciudad. Entonces, por eso que les decía que era importante lo de la religión, porque de esa manera van haciendo la cultura. Primero está la creencia, esta cosa de la trascendencia, los centros religiosos, después viene la agricultura, y después viene la ciudad. Estos tipos eran muy inteligentes, eh,
estaban muy conectados con la vida, muy conectados con todo el mundo espiritual, también con el mundo espíritu, me refiero a la razón, los sentimientos, etcétera, a toda esa área, ¿no? Y fueron capaces de desarrollar centros de observación astronómica y religiosos como este. Son impresionantes, ¿no? Están en el Reino Unido. Esto lo empezaron a construir 7000 años antes de Cristo. Las últimas piedras, que fueron las más nuevas, digamos, porque las van renovando, qué sé yo, las más nuevas tienen 2000 años antes de Cristo, pero las más antiguas tienen 7000 años antes de Cristo. O sea, un montón. Nosotros estamos aquí luchando con una insurrección de 100 años. Eh, Estos de la misma diosa, para que se fijan cómo fueron mutando, fueron cambiando, ¿no es cierto? Donde ellos iban acentuando lo que consideran eh, valioso, en el fondo acentuar la vida, y poco a poco empieza esto a ordenarse, a tomar un poquito más de forma más real, más natural. Las primeras civilizaciones como las egipcias tienen su gran, bueno, está la mesopotámica, pero les tengo aquí un ejemplo de los egipcios, eh, porque ellos siempre mantienen el tema principal de la vida, la muerte, la trascendencia, eh, y el mundo teológico o filosófico era una sola cosa en aquel momento, estaba vinculado con el mundo artístico. O sea, el arte está en función de transmitir esto. Y la primera pieza que ven ahí, si se fijan, hay una gradación suave desde esta, voy a volver atrás, desde esta diosa de la vida, bueno, todas son lo mismo, la vida, la fertilidad, hay una pequeña gradación acá, se vuelve más humana, hay una mujer de pie, ¿eh? Esos son mucho más posteriores porque tienen ropa incluso, pero aquí está el concepto de los rulitos, ¿se fijan? Eso era lo que querían decir al comienzo, ahí está un poquito mejor hecho, aquí está un poco más trabajado, eh, pero sigue siendo la diosa de la vida, la diosa de la fecundidad, bueno, de eso. Eh, Acá tenemos otra diosa que es la Artemisa, esto es mucho más avanzado, ya estamos en la etapa de los griegos. En la etapa de los griegos ya la diosa Artemisa, así ya tenía ese nombre, eh, va a tomar ese rol que tenía la diosa de la fecundación antes, que estaba embarazada con la botita llena, acá la hacen como llena de pechos, que da vida, que tiene leche, una cadena de animales, es como hablando de la naturaleza y toda la vida, etcétera, etcétera. Eh, eso fue en una primera etapa. En la segunda etapa, en la que tienen al lado, es la misma diosa, pero 100 años después. Es la misma diosa, que también se llama Artemisa. ¿Eh? Y ahí la ven con ¿cómo se llama? Con un venadito, ya no tiene esta cadena de animales y toda esta cantidad de pecho, etcétera, sino que es más simple, más elegante y mucho más trabajado. El nivel artístico impresionante. Eso es piedra, parece que fuera un vestido que le cae sobre el cuerpo. Ahí estamos hablando ya de una gran civilización, ¿no? Y es la misma, es la misma diosa que por distintas razones que podemos ir mirando después, en vez de, en vez de solo traer vida, también los cazaba. Entonces después le ponen un arco y andaba con el venado y andaba con una flecha y etc. Arriba tenemos el templo de Artemisa, una recreación de cómo fue, existió, ¿ah? Es verdad, existió tal cual. Abajo tenemos el templo por dentro y algunas vasijas que mostraban cómo era eh, historias de ella, y de la diosa y de la importancia que tuvo esto, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ver, en el fondo lo que quiero llegar es que había un proceso de mirar la vida, de mirarla en lo trascendente, hacerse preguntas, de buscar respuestas y de estar conectado con algo bien fino, que era entre teológico y filosófico, porque era una sola cosa. Y las civilizaciones fueron desarrollándose de esa manera y se fueron
apoyando una en la otra. Eh, no se desechaba el mito, no se desechaba lo que había antes, sino que se iba mejorando, se iba perfeccionando, cada vez más fino. Em, bueno, acá esto es ya una pintura, eso es mural, que está reflejando un poco los mitos de Eleusis. eh, También están relacionados a esto. Acá hay una pintura mucho más moderna, eh, bueno, igual del siglo pasado, pero más creo. Pero que está reflejando lo mismo en la ceremonia, el rito, etc. La- el, el- el caso es que la diosa, esta diosa de la vida, mantiene su continuidad, mantiene, porque en el fondo, como ser humano, sentimos que hay algo trascendente ahí, que es digno de trabajar y de desarrollar y de perpetuar. Les voy a dar un ejemplo de cómo de la misma escultura de los egipcios, de la primera civilización que estábamos viendo, eh, se fijan, se fijan los rulitos en la cabeza y ven la conexión con la diosa antigua, y son lo mismo. Ahora, la diferencia es que para poder hacerlo más grande, son cosas grandes, y darle un poco más de forma al cuerpo, lo tenían que sostener con otro pedazo de bloque, ¿no? No logra separarse del bloque. Pero esto también es egipcio. Acá ahí vemos una pequeña transición entre los egipcios más antiguos. Los más antiguos no se los puse porque no se nota mucho, digamos, pero eran de madera y están muy destruidos. Después de la madera pasaron al granito, ¿no? A la piedra. Acá está un hombre que aquí es donde recién empezamos a ver este hombre Dios. Y esto es interesante porque durante todo el paleolítico, todo el neolítico, lo principal era la vida, por lo tanto era la diosa, ¿no? La diosa Artemisa, que va cambiando de nombre dependiendo de la cultura, pero era ella. Aquí es donde recién empezamos a ver, ya en el periodo de asentamiento, en el periodo donde la civilización está mejor, donde hay más riqueza, y donde se empiezan a unir en estos grupos de ciudades, y se empiezan a desarrollar conflictos de distintos tipos, una ciudad con otra, que el hombre empieza a tener un valor significante, porque ya no solo la vida, sino que también la muerte. ¿Eh? El dios de la guerra, o el emperador, o el quien manda, la autoridad, la fuerza. Y en donde se nota es acá en los egipcios, que empieza a aparecer este personaje, como el rey, ¿no es cierto? El faraón. Después viene acá hay una correlación que es interesante porque la que está a la derecha es aqueo. O sea, bueno, sí, es aqueo, es griego. Eh, lo que está a la izquierda es egipcio. Y si se fijan, a los egipcios les quedaba mucho mejor. Los egipcios lo hacían mejor. Porque los griegos es una cultura incipiente, está empezando a aparecer, está empezando a desarrollarse, empezando a generar su propia estética, ¿no? Con su propia filosofía, con su propia mirada. Está en un proceso. ¿No? Acá tenemos a donde aparece, no aparece solo, aparece acompañado, ¿no? Eh, lo- Esta tríada de los dioses, que también eran faraones, los faraones y dioses eran una sola cosa. Eh, Representaban a los dioses etéricos, pero ellos en sí mismos también lo encarnaban. Se los pongo porque aquí se logra ver el alto nivel al que fueron llegando. Fíjense en los detalles, en la estructura, en la fineza. Eh, Siempre con un pie adelante, en movimiento. Cada dios representaba lo mismo. Ya veo la mujer con esa asta. Eh, Esto es como los incipientes de los griegos, que partieron así de mal,
fueron ajustándose a la medida egipcia y poco a poco empezaron a generar su propio camino, su propia estética. ¿Ah? Eh, Sobre todo con los grandes pitagóricos, donde se llega como la belleza perfecta, porque la belleza es un canon, es una medida, es un orden, no es subjetiva como dicen los marxistas. Eh, No es Estos son subjetiva, los primeros trabajos como de dicen los los marxistas. Kuró, o los Kuró, que son estas estatuas de estos guerreros, de estos dioses, ¿no? Atletas, eh, que no están tan mal, pero están ahí en proceso todavía, hasta que vienen, ¿no es cierto?, los pitagóricos, como les decía, y empiezan a trabajar en la profundidad de las escalas. Pitágoras desarrolla mucho el conocimiento humano en relación a las matemáticas, pero las matemáticas elevadas, digamos, o sea, a nivel celestial, la esfera celeste, etc. Él habla, ¿no es cierto?, de un canon del número phi. El phi es el 1.618 que permite dividir las cosas en 3 y 5. En realidad no es 3 y 5, es phi. Eh, es casi 3 y 5. Y, y con eso se desarrolla todo. El Partenón, el mismo templo de Artemisa que recién vimos, todo eso de la sección áurea es el canon. Y este Praxíteles logra tomar todos estos apuntes y hace a un atleta que no existe, que no existió, porque eso está hecho en forma matemática, cada dedo, cada falange del dedo, cada músculo, cada rodilla, todo eso está hecho en forma matemática según la medida de los pitagóricos y, y esa es la gracia, que en el fondo es una obra abstracta, porque no existe, pero en matemática y nos habla de una arquitectura, de una belleza, de un algo eh, sustancial que está ahí, ¿no? Y eso, y Pitágoras hacía eso. Pitágoras trataba de sanar a las personas a través de la belleza. Lo hizo con la música, él desarrolló la música, la escala musical. Eh, entonces él decía que todas las personas tenían cuando se enfermaban, eh, estaban en una especie de mini caos interno. Entonces la forma de sanarlos era exponerlos a un orden, ¿no? A un cosmos. ¿Y cuál era ese orden? Bueno, él lo exponía al arte, en este caso a la música. Lo exponía a la música donde había armonía, donde había melodía, donde había ritmo, y esa conexión con la belleza que estaba afuera le permitía que su interior, su espiritualidad, comenzara a sanarse. Por lo tanto, mantiene, si ustedes se fijan, mantiene la misma conexión del paleolítico, del neolítico, de que el arte tiene una función de conectar al ser humano con lo trascendente, y en este caso, con los pitagóricos, de sanar. Esa es la función que tiene el arte, es mostrar una belleza suprema para que aquel que lo vea, por mímesis, por resonancia, al enfrentarse a algo muy bonito, tu espíritu interno se siente elevado y de alguna manera se logra sanar. Esa era la función del arte y lo fue, hasta que los marxistas, ¿no es cierto?, lo denigraron, eso lo vamos a ver. Eh, bueno, aquí ya estamos en un periodo en que los tipos ya eran secos, ¿no? O sea, ya trabajaban a un nivel brillante. Imagínense que esto es mármol. El mármol se tiene que hacer con un cincel, con una piedra, y desarrollado, y el otro que está al lado es una pieza de bronce. La mayoría de las obras de los griegos siempre fue en bronce. ¿Eh? Lo que pasa es que después de la guerra muchas se fundieron y lo que quedaron fueron las copias que Nerón, gracias a Nerón, digamos que era un amante de la cultura griega, mandó a hacer miles de copias, y lo que uno conoce cuando uno ve una escultura en mármol, lo más probable es que simplemente sea una copia, porque el original en griego siempre fue en bronce, como ese también. Lo más probable es que sea una copia. Pero ya están todas la técnica, ¿no? Este otro no es el mismo, es otro que está hecho con la misma arquitectura.
esto está hecho en bronce, eh, y nos estamos acercando ya a los grandes mitos que yo creo que por la hora vamos a poder hablar de ellos después. Acá tenemos al gran Teseo matando a los minotauros y podemos meternos después de lleno en por qué los dioses, estos dioses, ¿no es cierto?, van generando ciertos mitos de ciertos deberes. Matar a una especie de monstruo que está generalmente vinculado a un dios anterior y ellos le daban una especie de actualización, lo actualizaban. Cada vez que lo mataban, en el fondo, se apoderaban de esa tradición y ellos ahora continúan con esa tradición, pero actualizada. Y creo que es un poco tarde, no sé, Oscar, si lo dejamos hasta aquí, porque van a ser 10 para las 10. Sí, bueno, yo te agradezco la tremenda presentación y clase que nos ha dado Ricardo. Eh, Ha sido tremendamente provechosa y sí, yo creo que sería bueno dejar espacio, ¿no es cierto?, para leer preguntas que pueden haber publicado en el chat. ¿Ah? Y vamos a tener más espacio para seguir hablando sin duda y especialmente con Ricardo. Déjame buscar, por favor, una pregunta que había visto. No vi muchas preguntas en el chat. ¿Ah? Eh, Patricia Astorga nos pregunta, ¿cuándo empezó la política? No sé si... En la política, o sea, como concepto filosófico, Yo creo que no especifica más eso. desde que el hombre se empezó a organizar. La política es cómo nos ordenamos con una cierta ética en una manera social. Los prehistóricos ya tenían política, o sea, ya hacían política, cómo se ordenaban, cómo se coordinaban, vamos a hacer esto, ya, y cuando matemos qué sé yo, al elefante o al mamut, y cómo, cómo lo repartimos, quién se lleva qué parte, eso ya es política. Oye, no veo más preguntas, Ricardo, así que o les quedó muy claro o no entendieron nada. Son las dos, son las dos opciones, pero Esas son las dos opciones. Sí. claro, no sé si habrá una tercera, pero es lo que yo creo. Así que, oye, yo creo que están mal acostumbrados. Ellos quieren que abra los micrófonos para que puedan hacer las preguntas en vivo y en directo, y con eso nos van a dar las 11 de la noche como ocurrió en la primera clase. Entonces, yo quisiera apareció una película, una pregunta nueva de Verónica Solórzano. eh, y ella pregunta, se me arrancó, ¿qué opina de los sumerios? No, Una de las primeras excelente, sí, civilizaciones. una de las primeras civilizaciones que desarrolló cultura. No lo puse simplemente porque no logré encontrar una imagen adecuada para hacer la, la consecución del proceso, del periodo de cómo se fue avanzando. Solo por eso. Pero, pero una de las grandes. O sea, de hecho, fue antes que los propios egipcios. ¿Te puedo hacer una pregunta, Ricardo? Cuando tú mencionabas, ¿no es cierto?, los aspectos que están involucrados en la cultura, tú claramente mencionaste que desde el marxismo, ¿no es cierto?, se deja fuera la religión Sí, y en nuestro sector se ha dejado fuera el arte. Sin embargo, ha sido el instrumento que ha ayudado a ganar las batallas que ha ganado la izquierda. ¿Cuál crees tú que es la razón para esto? ¿Ves tú que se está revirtiendo esa situación o vamos a seguir perdiendo las batallas culturales contra la mira, izquierda? sí, qué pena. Yo creo que vamos a seguir perdiendo. ¿Ah? Yo creo que vamos a seguir perdiendo harto tiempo, porque no han logrado entender de que el problema es un problema cultural. El problema es eso, es eh, cómo enfrentamos el discurso de ellos. Eso es el contenido. ¿Ah?
Y el contenido, lamentablemente para nosotros, se vació en alguna medida en el periodo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa lo vamos a ver, lo podemos ver después, ¿no? La Revolución Francesa, que es donde se produce el primer genocidio de la historia moderna, entre 500.000 y 1 millón de seres humanos asesinados por pensar diferente. Ahí los liberales eran la izquierda eran los liberales. Entonces ellos estaban ahí, ¿no es cierto?, con un objetivo que era poder político, la democracia, perfecto, pero entre medio también habían cosas que eran negativas, como una estrategia que está la carta, digamos, está firmada, está el documento, está el registro de ese documento, de que para los masones su objetivo era destruir toda la mirada cristiana, el concepto de cristianismo. Después eso no se lo atribuyen a Marx, pero Marx solo lo que hace es retomar 80 años después eso, pero eso venía de antes. Entonces, ¿cuál es la explicación? Que cuando se rompe y se divide, ¿no es cierto?, toda esta tradición, y surgen dos poderes, tienes la izquierda, por otro lado tienes la derecha, después la izquierda se empieza a matar a sí misma, después los moderados vuelven a tomar el control, se recupera la, la monarquía, viene el proceso de monarquía constitucional. En ese momento, desde el racionalismo, desde el positivismo, desde el naturalismo, tienes dos movimientos que son los dos materialistas, que es el libertarismo, lo libertario clásico, y el marxismo, que tiende a termina en el comunismo, el socialismo científico. Esos dos estaban peleando contra una mirada cultural. El marxismo desarrolló su propia mirada cultural, pero el sector que hoy día podemos reconocer como de derecha no desarrolló una mirada cultural, porque cuando nace peleando contra la mirada cultural. Entonces nace vacío, nace sostenido en una economía, en una libertad, la libertad, perfecto, y libertad para crecer, para hacer negocios, para esto, ¿verdad? Y libertad incluso filosófica, libertad religiosa, pero no hay un proyecto cultural, no hay un proyecto cultural, entonces nace un poco vacío, bastante vacío. Y durante todo ese periodo no se desarrolla nada nuevo. Y fíjate tú que en el primer día en que toma control la, la, los revolucionarios, una de las primeras cosas que hacen es cerrar la Real Academia de Pintura y Escultura, porque bueno, habían pintores, artistas que eran realistas, eh, pero la mantienen cerrada casi 30 años. Casi 30 años ellos cierran la cultura, entonces quiebran con una tradición cultural. Después toma el control, porque era amigo de Napoleón, Jacques-Louis David. Jacques-Louis David asume como especie de ministro de Cultura y cierra todas las academias pequeñas que estaban, y dice, de ahora en adelante el arte tiene que hacerse así, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y crea lo que fue el movimiento de eh, el neoclasicismo. El neoclasicismo es como el brazo armado de la cultura de de la izquierda de aquella época, ¿no?, de los revolucionarios de aquella época. Se sustenta en el racionalismo primero, pero en el racionalismo en que reniega del mundo espiritual, que era todo ese mundo en que pensaba que a través de la razón iban a lograr el cielo en la tierra. Cuando se dan cuenta de que no lo logra, porque vienen hambre, vienen penurias, de hecho terminan viviendo peor que cuando estaba el rey. O sea, terminan viviendo peor que cuando estaba el rey. Cuando ellos se dan cuenta que pasa eso, viene una reacción que son los románticos. Los románticos se dividían en dos etapas. La primera etapa de los románticos era una reacción frente a eso de que la razón lo puede todo. ¿Ya? ¿Se han fijado cuando se topan, no sé, ven una película y que una supercomputadora que es muy razona perfecto, pero quiere tener el control del mundo,
y viene el héroe, entonces pelea contra la computadora, y le dice, no, dice, pero es que yo soy perfecto, le dice, yo lo razono todo, yo lo puedo todo. Sí, pero no eres humana. Y le gana, ¿ya? Bueno, eso es ser romántico. El romántico que le está diciendo que el corazón, el alma, el espíritu, eh, puede ganarle incluso a la razón. La razón por sí sola no vale, por sí sola, sin alma no tiene sentido, que necesita algo más. Entonces los racionalistas estaban vaciando al hombre de eso. Los románticos intentan recuperarlo, pero lo intentan recuperar sin la mirada ateísta, y ahí fracasan. Y vuelven a caer, y después viene el naturalismo, y su movimiento, su brazo armado son los realistas, que vuelven a caer y se empieza a degradar todo lo que es el mundo cultural, porque se empieza a desarmar la forma y a perder la conexión con la realidad. Se desarma la conexión con la realidad. Entonces, vamos de lleno al trabajo que hacía Cézanne, al cubismo, al fauvismo, al abstraccionismo, al dadaísmo, a, empieza a caer, a caer, a caer, y cada vez es nada, y cada vez es más denigrante, y cada vez es más grotesco, es bloques de excremento que son arte, urinario, vacinica, o sea, va cayendo, porque perdió su conexión con la realidad, perdió su conexión con la búsqueda del bien, el bien, a ver, recopilando, la verdad, belleza y bien son una sola cosa, son convertuntur, son convertibles. Eso es filosófico. Hay una explicación súper larga y para poder entenderlo, y te lo estoy dando la versión resumida, ¿sí? Pero es así. Entonces, cuando uno niega la verdad, que también está negando la belleza, y eso es lo que hacen los marxistas. Si los marxistas hacen arte feo porque es consecuente con su mirada de que no hay verdad. Y si los marxistas hacen arte feo porque para ellos no hay verdad, es porque tampoco hay bien. No hay un orden, no hay un... Es lógico. Entonces uno los ve haciendo destrozos en Plaza Italia, destruyéndolo todo, quemándolo todo, manchándolo todo, y dice, bueno, sí, es lógico lo que están haciendo. Lo que están haciendo es lógico para ellos. Lo que pasa es que uno no es marxista, entonces yo no creo eso. Yo sí creo y lo puedo constatar, lo podían constatar los propios pitagóricos. Hay vibraciones de sonido, hay escalas de colores, hay un orden, si no necesito ir tan lejos para encontrar ese orden. Muchas gracias, Ricardo. Oye, Jorge Lazo pregunta, ¿cómo pueden avanzar las distintas creencias religiosas y filosóficas de hoy en nuestro sector de la derecha sin que deba primar necesariamente una de ellas? Difícil pregunta, creo yo, ¿no? Manteniendo la filosofía. Ese fue un problema de la escolástica. La escolástica en su primera etapa, mira, la escolástica, estamos hablando del 1100. La escolástica tenía tres peleas, que era el realismo, el nominalismo y el conceptualismo. Ya en aquella época estaba el conceptualismo, el mismo que ahora hace cosas horribles y feas. Ellos tenían, en su primera etapa estaba esa pelea de las tres. Por suerte, con Tomás de Aquino gana el realismo y eso se ordena casi por 100 años. Después con Ockham gana el nominalismo y ahí empieza un poco la decadencia. Entonces, si hay una manera de mantener un orden en cualquier creencia, porque en el fondo no se trata de imponer una sobre la otra, todas las creencias son importantes y al marxismo le duele cualquier creencia. La que más le duele es la católica, simplemente porque es más masiva y porque tiene un orden, una estructura filosófica, teológica, mejor dicho, de mucho tiempo trabajado. Entonces es como que ve que es el peligro más eminente, el enemigo a batir, pero a cualquiera le molesta, cualquier religión que tenga le molesta. Entonces, todas, todas son importantes porque están hablando del bien, de la búsqueda del bien y de un orden.
Muchas gracias por la expresión que puso Jorge cuando empezaste a responder y te referiste a los temas filosóficos, se sonrió, así que imagino que le gustó la respuesta. ¿Ah? Oye, Marisol Tapia te hace la siguiente pregunta. ¿Por qué existe el marxismo si es tan malo, tan dañino y solo destruye? Crea pobreza y destrucción. ¿Ah? Eh, sí, yo también me pregunto eso. ¿Por qué existe? Yo creo que logró crear una especie de relato o discurso que es fácil, que no requiere mucho esfuerzo, porque siempre la culpa la tiene otro, siempre el mal está más allá de uno. eh, y para mis propios vicios, hoy día, ¿no es cierto? Del marxismo actualizado, que no es el mismo marxismo de antes, ¿no? Yo uso esa palabra solamente para hacer un paréntesis grande y no entrar en detalle. Pero el marxismo actualizado eh, no tiene moral, entonces no tiene una estructura ética, se va creando en sí misma. Entonces también te permite que todos tus taras, tus problemas, tengan una canalización a través de ese mundo. Siempre es más fácil bajar un cerro que subir un cerro, siempre. Y el camino de Occidente siempre estuvo en esa duda. Es como yo estoy en la mitad del cerro, ¿sigo subiendo o bajo? Y Occidente siempre se propuso seguir subiendo, no porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. ¿Se entiende? Y esa es la diferencia, es decir, voy a hacer no lo que me conviene, no, voy a ir por acá porque me conviene y con esto lo hago fácil. Eso es ser marxista, eso es ser marxista. Nosotros tenemos que de alguna manera recuperar esa épica de intentar hacer lo correcto, no porque sea fácil, sino porque es correcto, porque yo siento que está bien, yo me siento que eso está bien, va a ser bueno para mí, va a ser bueno para las personas que me rodean, va a ser bueno para la sociedad. Es lo mismo que hace tiempo estaba hablando con un doctor en arte también que, que lleva muchos años en esto y me hizo ver una cosa que no me había dado cuenta. Eh, Cuando un artista se dedica a hacer arte, no solo tiene una responsabilidad consigo mismo, es decir, no es solo que yo pueda estar bien y autosatisfacerme y sentirme bien, es una responsabilidad con el otro, con la sociedad. Entonces yo tengo que hacer una obra buena, una obra de calidad, una obra bella, que invita a la superación, a la elevación, a que el espíritu de esa persona, después de ver la obra, o escucharla, oírla, eh, se sienta mejor. Gracias. Oye, vamos a hacer la última pregunta, Ricardo, y la hizo Rosa María Cifuentes. ¿Es efectivo que los conceptos de derecha e izquierda nacieron en la Revolución Francesa? Los sentados al lado izquierdo querían seguir matando, los sentados a la derecha pensaban que era hora de acabar con las muertes y avanzar. Sí, y ahí es donde nace esa idea, ese concepto. Excelente. Bien, pues, oye, agradecerles a todos por su asistencia, por su atención. Hay personas que te agradecen, Ricardo, como Nelly Salazar, te encontró muy, muy claro, muy buena tu clase. Yo comparto la apreciación de Nelly, te agradecemos. Queremos invitarlo a todos ustedes para el próximo jueves. El próximo jueves ya vamos al parecer, si no es este jueves, va a ser el próximo, pero a comenzar a revisar el libro que les compartimos y que ustedes tienen en su poder. Así que si no han avanzado con la lectura, avancen con la lectura. El capítulo 1 no es tan largo. Leerlo durante la semana con unos pocos minutos que le dediquen
diariamente van a poder avanzarlo, y ese lo vamos a poder revisar probablemente en la próxima clase. Vamos a usarlo como manual de estudio y lo vamos a seguir. Así que aprovechen Bueno, Oscar, a y mí no lean. me ha llegado el libro. No le he llegado. Pucha, Matías, es que no te lo quería compartir a ti, po. Ah, Ya, te lo voy a enviar, pero está en el grupo publicado, Matías, pero te lo voy a enviar, lo voy a subir mañana ya, al grupo de formación política para que aquellos que no lo tengan también lo puedan tener, ¿ya? A ver si es que... Muchísimas gracias, estupendo. Gracias. gracias. Oye, Me que sumo a esté- Matías, tampoco lo tengo. Ya, lo vamos a subir ahí al grupo entonces de formación política para que lo puedan tener y Yo verlo, tampoco ¿ah? tengo. Porque si no vamos a llegar en blanco, No pues. se lo mandé a nadie entonces, pues. Oye, Pobre. Sí, no, Oscar. Bien, Mati, No bien. lo tengo tampoco. Los privilegiados nomás les llegó. Sí, El no, libro pues, que leyeron no. el primer capítulo. Libros de la selección estratégica. Don Exacto, Oscar, ese. Don Sí. Oscar está bueno para ser director en Time. Se puede olvidar de hacer los programas de educación. Oye, profe, excelente la clase, ¿ah? Muy interesante, gracias. Gracias a ti, María Paz. Gracias. Ya por lo menos por lo menos no entendí nada, pero voy a tener que aclarar. Es primera vez en mi vida que me quedo colgado. Sí, Mati. Oye, muchas gracias a todos. Así que estén muy bien, que descansen, que tengan un lindo fin de Buenas semana, noches. pásenlo Buenas noches. bien, y nos vemos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal. Gracias, Oscar. Gracias, Ricardo. Muchas Buenas, gracias. Que estés muy bien, ¿ah? Gracias, Ricardo. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches a Buenas todos. Muchísimas gracias. Gracias, que descansen Ricardo. todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Chao, nos vemos el